se les cayó la máscara. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acaba de decir lo impensable, que la agresión a la ministra Lincolao fue solo un error político. ¿Qué significa eso? Que si el momento fuera otro, la violencia sí sería correcta. Hoy en Trinchera Nacional analizamos la demoledora respuesta de Tomás Moschiati y la sospechosa resurrección de la Confech justo ahora que la izquierda perdió el poder. Suscríbete si estás harto de los que validan la violencia según les convenga. El ataque a la ministra de Ciencia, ¿qué opina? ¿Qué le pareció todo eso? No me parece bien. Yo no soy partidario de... me parece un error, me parece que no debió haberse hecho, que es muy distinto a tener una opinión crítica sobre las políticas, lo que estaba hablando recién, ideas. Y en eso le doy todo el espacio al mundo y la legitimidad que tenga un movimiento o un sector de opinar sobre cosas, sobre todo cuando esas cosas lo afectan en el derecho a la educación, en la gratuidad, en fin. Pero usar para hacer trasladar una idea, un hecho fáctico de fuerza, me parece no solo innecesario, un error político, incluso porque cambió el eje, o sea, empezar a hablar no del mes de desaciertos del gobierno, sino de algo que transversalmente todos compartimos que no debe haber sido. Fue un regalo, le faltó la cinta. Exactamente. Entonces yo creo que... O sea, tácticamente un error, pero ¿éticamente le parece mal también? No, ya lo dije, desde el punto de vista político, no solo táctico. Yo hago una asamblea y le doy más fuerza a eso, y el documento que sale de la asamblea le reclama que por qué la ministra no sé qué cosa. Creo que hay una desproporción en el tratamiento que se le ha dado. O sea, de haber sido, bueno, el gobierno sabrá lo que quiere hacer, pero... ¿Desproporción en qué sentido? En que ha tomado un tema de lo que es la agenda por sobre, si es una cosa en una universidad, del país, muy importante será, en un tema, en una escaramuza que tiene que cuadrarse, circunscribirse, decirse, no, esto no debe ser, pero ha sido un foro mundial. Ahora, yo no sé si habrá sido un foro mundial, pero cuando le tiraron una piedra al presidente, Boric, le cayó a su jefe de gabinete, también todos nos subimos arriba de las lámparas porque consideramos que era grave que alguien le tire una piedra al presidente de la República. Digo, hay proporcionalidad, digamos. A ver, perdón. Ahí lo que podría haber explicado mal yo, digamos, o quiero precisar el contexto. Cuando yo digo, fuera de lugar que el hecho es condenable, no forma parte de algo que uno podría habilitar como expresión de una mirada contrapuesta, de la más contrapuesta incluso, para exponer una idea distinta, porque incluso descalifica el propio movimiento, del punto de vista político contingente, cambió el foco. Hecho eso, tratemos el tema en rigor, abordemos que sí hay problemas que tienen que ver con las expectativas de la comunidad estudiantil universitaria, y no sé si más allá, tengamos respuestas para eso. Y si uno carga, está incluso agrandando un tema que debería tener una proporción, lo digo por la cantidad de otras cosas que son positivas, que tienen que proporcionarse, de la vía política nacional, no solo el sector A o el sector B. En este caso, yo creo que no debió nunca haber sido el hecho que ocurrió, porque hay 1000 opciones para exponer, no es la forma de exponer una mirada distinta. Le pregunto también por qué se dio un debate después de esto, respecto de por qué pasan estas cosas, por qué hay algunos estudiantes o activistas, o como los quiera llamar, que deciden usar la violencia y cuánta tolerancia hay frente a la violencia. Y la portavoz del gobierno hoy, en una entrevista de Nadia Cabello y Gabriel Pardo en El Mercurio, dice, hay sectores de izquierda radicalizados para los que esta es, se refiere a lo de la ministra de Ciencia, para los que esto es una forma de acción. Y esto yo lo he dicho libremente, o sea, el Partido Comunista en sus principios cree en la revolución, cree en la lucha armada. No lo digo yo, lo dicen en sus principios. Eso es innegable y esas cosas hay que cambiarlas. Nuestra sociedad no puede tolerar la violencia. Lo dice la ministra portavoz del gobierno. La ministra vocera, una primera opinión, tiene obligaciones de rigor frente a elementos de la política nacional e históricos para que sus calificaciones tengan esa seriedad. Asignarle al Partido Comunista lo que le están asignando, yo podría decir, bueno, y entonces el partido de la derecha o a la que ella representa tiene en su haber una justificación con más teoría respecto a lo que es la violencia, el terrorismo de Estado y la dictadura en Chile. Y entonces vamos a hacer esa discusión
y le asigna a los comunistas, que son la víctima de ese propósito, que es el exterminio de los comunistas. Y no estoy hablando solo del 73, digamos, estoy hablando de los momentos en que fuimos a Pisagua, en los momentos en que fuimos a la isla más afuera, ya desde que recabaron... Todo el momento de proscripción del Partido Comunista. Entonces, no le digan al Partido Comunista que no tiene una conducta democrática en el debate democrático dentro de la sociedad y actúen con un prejuicio que tiene carga anticomunista por ignorancia. Cuando la portavoz dice que están los principios del Partido Comunista, la revolución y la lucha armada, ¿es correcta? La lucha armada me la tiene que mostrar cuáles son los principios, pero la revolución, el Partido Comunista es un partido revolucionario. Ahora veamos qué se entiende por revolución. ¿Qué es la revolución? Es la transformación estructural profunda de una sociedad en la perspectiva de una mejor sociedad. Esa es la aspiración. La Federación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, se reactivó para articular el movimiento bajo la administración de José Antonio Kast, planteando su descontento con las medidas adoptadas por el Ejecutivo. En paralelo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político la agresión en contra de la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, la semana pasada en Valdivia. Ignacio Majave nos informa. La CONFECH se reunió este sábado en la Universidad Alberto Hurtado para poder sentar las bases que guiarán el movimiento estudiantil durante este 2026. La convocatoria se llevó a cabo en el contexto de la tensa relación entre el estudiantado con el gobierno, incrementada por el caso de agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en Valdivia, mientras participaba de la inauguración del año educativo de la Universidad Austral. Frente al hecho ocurrido en el sur del país, Alison Mondaca, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, misma donde estudió la ministra, afirmó que el llamado a los estudiantes es a seguir manifestándose, pero de manera pacífica. Es movilizarnos pacíficamente, justamente para evitar la criminalización del movimiento estudiantil como se está intentando imponer. Nuestras miras de movilización son hacia vías de manifestación pacífica, porque creemos que es una forma de cuidarnos como movimiento estudiantil. Respecto a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, mencionó que hay una desproporción en el tratamiento que se le ha dado y que se trató de un error político. A este análisis se sumaron los parlamentarios del Partido Comunista, Nately Castillo y Nicolás Barrera, quienes mencionaron que el descontento de la gente es el gatillante de las movilizaciones, además de condenar una instrumentalización mediática del evento. Creo que obedecen a demandas no cumplidas o al peligro que pueden sentir frente a la pérdida de algún derecho producto de las medidas que pretende tomar el gobierno. Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo, menos liquidez, más incertidumbre para llegar a fin de mes. Desde la vereda del oficialismo también hubieron reacciones respecto a las movilizaciones universitarias. El diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, declaró que no está de acuerdo con los hechos y condenó la violencia que toman en la comunidad. Nada justifica el resurgimiento de manifestaciones estudiantiles en este contexto. Resulta francamente sospechoso que tras años de inactividad hoy se movilicen por cualquier motivo y por lo más mínimo. Peor aún cuando estas protestas terminan generalmente en violencia y destrucción de bienes públicos y privados que terminan perjudicando a toda la comunidad. El gobierno solicitó poner discusión inmediata al proyecto de escuelas protegidas, el cual busca establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educativos. Algunos movimientos estudiantiles han dicho que se están reactivando. La CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, ha justificado en parte esta agresión, porque dice, bueno, pero esto se debe a un montón de cosas. No, si la violencia por ningún motivo, nada se debe a. La ACES también ha anunciado, los estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Han anunciado movilizaciones y una política de agitación, utilizaron esta palabra, agitación, en los próximos días, y también ellos han justificado en parte todo esto. Seguramente lo peor es lo de Lautaro Carmona, que dijo que es un error político la agresión a la ministra Lincolao. Político. O sea, ¿podría haber agresiones que políticamente sean convenientes? No es la agresión en sí, no, sino que desde el punto de vista político es un error. Insisto, entonces, políticamente podría haber agresiones correctas. Y además,
se refirió a un asunto temporal, porque es el momento el que no le gusta también. Podría haber entonces momentos oportunos para agresiones. Es brutal lo de Lautaro Carmona. Tremendo. Yo no sé si todos en el Partido Comunista estarán de acuerdo con esto, no tengo idea, pero es brutal. Como también ha sido brutal el silencio de organizaciones feministas. Cero. Porque en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos hay un feminismo de vocación. Si hubiese sido una ministra de un gobierno anterior, ¿habrían estado tan calladas? Dudo. Es tremendo lo que ocurre, y estos silencios, estas declaraciones, que son declaraciones que nos permiten además identificar, ya sea por acción u omisión, qué tipos de personajes tiene la actividad pública chilena. Escuchen bien la lógica del Partido Comunista. Lautaro Carmona no condena la violencia por ética. La condena porque dice que cambió el eje y fue un regalo para el gobierno. Para ellos, agredir a una mujer y ministra no es malo en sí mismo. Es malo porque no les conviene hoy. Como bien dijo Moziati, es brutal pensar que para esta gente existen momentos oportunos para la agresión. Es la validación de la violencia como herramienta política de toda la vida del Partido Comunista, a la cara y sin filtro. Pero lo más vergonzoso es el silencio sepulcral de las organizaciones feministas. Le pegaron a una mujer, a una ministra y de etnia mapuche. ¿Y dónde están las marchas? ¿Dónde está Valeria Cárcamo o las voceras del Frente Amplio? No están, porque la víctima no es de su bando. Moziati lo dejó claro. Es un feminismo de vocación que solo grita cuando le sirve a su ideología. Si la agredida fuera de izquierda, estarían quemando todo. Hipocresía total. Y fíjense qué coincidencia. Después de años de siesta durante el gobierno de Boric, ahora la Confech y la ACES despiertan. Hablan de agitación y de volver a las calles. ¿Por qué no se movilizaron cuando la educación caía a pedazos con el ministro Cataldo? Porque ahora hay un gobierno que sí quiere poner orden con el proyecto Escuelas Protegidas. No les interesa la educación, les interesa desestabilizar. Chile ya no les cree su show. El país ya eligió un camino y no es el de la violencia disfrazada de error político. Los chilenos queremos seguridad en los colegios y respeto a las autoridades, no más agitación de grupos que solo buscan recuperar el poder que perdieron en las urnas. ¿Y tú crees que la Confech vuelve por la educación o por orden del Partido Comunista? Comenta, basta de agitación y comparte este video para despertar a Chile, dale like y suscríbete para más batallas en la trinchera. Nos vemos.